Vamos a darle la bienvenida a Mauricio Alarcón, que está con nosotros. Mau, qué lindo tenerte y siempre muchísimas gracias por aceptar mis invitaciones que son así flash, pero a mí me encanta hablar contigo. ¿Cómo estás, Mau? Cuéntame, ¿cómo te ha llevado Ah, este día intenso? ha sido un día intenso, Alondra. Buenas noches, sin duda, pero cerrar aquí juntos riéndonos un poco de esas declaraciones de Luis Almeida, sin duda es bueno, ¿no? Imagínate que $4,500 que salen de tu bolsillo y del mío no me alcanzan para una semana. Un insulto para la gran mayoría de ecuatorianos que vive con lo básico o que muchas veces ni siquiera alcanza a tener lo suficiente para sobrevivir el día, ¿no? Pero Así bueno, es es. la calidad de representantes que tenemos. Así es, Mauricio. Y como ese hay otros que más adelante pondré en los videos, porque hay uno que creo que culpó a la migración de todos los delitos que ha pasado. Imagínense, eso a mí me toca, usted sabe que me toca una fibra, pero bastante sensible, ¿no? Pero bueno, eso ya lo comentaremos. Solo quiero hablar de lo de la muerte cruzada, Mauricio, porque esto es algo que, ¿se acuerda un en vivo que nosotros tuvimos que lo hablamos? O sea, nosotros sí estábamos de alguna forma adelantando estas posibilidades de muerte cruzada, pero yo no me lo esperé. Ojo, yo esperé a un presidente que fuera a la Asamblea y además decían que no contaba incluso con los votos para destituirlo. Yo dije, bueno, de alguna forma se va a salvar o va a mostrar pruebas. ¿Cómo lo recibiste tú y cómo lo ha recibido también el gremio, los analistas, los abogados y ciudadanos como tal? Cuéntame. Bueno, te digo, como una persona que desde su organización trabaja por la promoción y defensa de la democracia y el Estado de Derecho, muy mal, porque si bien la figura es constitucional y lo evaluábamos contigo en el espacio anterior, tiene muy poco de democrático el que un presidente cierre el órgano de representación y asuma parcialmente esa función legislativa. Si bien es cierto que hay límites, que hay controles constitucionales, esa ruptura del sistema de pesos y contrapesos entre las funciones del Estado no le sienta nada bien a una frágil democracia que ni siquiera logra recuperarse de tanto golpe que nuestros honorables le dan todos los días. Veamos, teniendo esta oportunidad, nosotros de ir a las urnas dentro de poco y ver a quién se pone, tanto en uno como en otro cargo, de hacer las cosas bien. Creo que es nuestra responsabilidad, por ejemplo, de castigar a Londra en la provincia del Guayas, donde tú estás, aquellos que al parecer ni siquiera sobreviven con el sueldo que les pagamos, que mejor se queden en su casa y se dediquen a otra actividad, así como castigar nosotros a otros que en cambio van a calentar el puesto y a jugar Candy Crush mientras se toman las decisiones trascendentales en este país. Así es, lo que mencionaba del Candy Crush, tengo los videos también, es Guadalupe Llori, imagínense, ex presidenta de la Asamblea, mientras hay un juicio político y se debate el destino del Ecuador jugando Candy Crush. Pero también ha habido otras asambleístas de otros partidos que se han puesto a comprar también por Amazon mientras ha habido también un debate. Es terrible lo que está sucediendo y yo la verdad es que tengo una sonrisa porque esta sonrisa no es de alegría, es una sonrisa de mejor sonrío porque no puedo llorar tanto, porque el rímel se me riega, porque realmente lo que quiero es llorar de todo lo que está sucediendo. Mauricio, ¿hay realmente una conmoción social como para que el presidente Guillermo Lazo haya llamado a la muerte cruzada y sea esto uno de los fundamentos para llamarla? Según el artículo 148, Alondra, no importa ni tu criterio ni el mío, importa únicamente el del presidente de la República. Si él considera que estamos frente a una grave crisis política o una situación de conmoción interna, es suficiente para que expida un decreto y es el único elemento que deberá evaluar la Corte Constitucional. Recordemos que la forma en la que está redactado este artículo tiene una razón de ser y es este tema vinculado a la concentración de poder en el presidente, ese hiperpresidencialismo que fue tan criticado en el pasado, que tiene que seguir siendo criticado en este momento y que hace que la institucionalidad de un país, dos funciones del Estado, dependan del criterio personalísimo y subjetivísimo de una sola persona. Mira qué absurdo es este artículo, insisto, al que le echábamos piedras hace pocos años y hoy los coherentes tenemos que seguirlas echando. Así es. Mauricio, mire, justo ahora que hablabas de incoherencias y coherencias, Isaac, ponme el tuit de Rafael Correa, que habla de la ilegalidad del proceso de Guillermo Lazo, el llamado. Ahí está. Lo que Lazo hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna conmoción interna.
tan solo pudo comprar suficientes asambleístas, tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos del lazo de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria. Mau, no fue no fue el mismo Rafael Correa o la Revolución Ciudadana en sí quienes ya estaban llamando a la muerte cruzada. No fue también, estaba leyendo por ahí, por favor, corrígeme, por el tiempo que he tenido para investigar, ha sido poco, pero no fue el propio presidente Rafael Correa quien no sé cómo la palabra sería, delimitó, impuso, no sé, escribió o puso el tema de la muerte cruzada y ahora menciona que es ilegal por el tema de la conmoción, pero aún así la Revolución Ciudadana y la bancada de UNES dicen, es inconstitucional, es ilegal, pero ahí vamos a la muerte cruzada y ya están planeando cuál pudiera ser el sucesor. Yo no sé, ¿cómo lo ves tú? Veo ahí un poco de incoherencias también, ¿no? Totalmente, Alondra, y tú estás haciendo mención al tuit de Rafael Correa el día de hoy, pero en Twitter precisamente se hacía alusión a un post del expresidente en el mes de noviembre de 2022, cuando más bien le conminaba a Guillermo Lasso a activar la muerte cruzada, y sabemos que en noviembre las condiciones y las circunstancias eran muy parecidas a las actuales. Es decir, no había certeza por parte de todos nosotros de que efectivamente exista una grave crisis política o una situación de conmoción interna grave. Además, tú lo has dicho, creo que de los bloques políticos representados en la Asamblea Nacional, únicamente dos están satisfechos con la medida. El oficialismo, obviamente, que como ya has mencionado, no se queda sin chamba, pero también la oposición, el bloque minoritario más grande de la Asamblea, que es precisamente el de UNES, que asume esto como una victoria a propósito del comunicado que se hizo público días atrás. Así es que en buena hora, porque queden en evidencia las incoherencias del un lado y del otro, porque la única forma en la que podemos efectivamente recuperar la democracia, los principios y valores relacionados con el Estado de Derecho es poniendo cada cosa en su lugar. Claro, y que hay algunas personas que nos están preguntando, agradecerles, son más de 1.700 conectados en este momento. Gracias por ese apoyo. Hay algunas personas que dicen, pregúntenle al entrevistado qué es lo que pasa con el juicio político. Claro, porque empezamos este proceso de juicio político, al segundo día se declara la muerte cruzada y nos quedamos, pero bueno, ahora vienen unas elecciones o no vienen. El CNE ya dijo que el 24 de mayo es la fecha límite, pero si Esteban Torres decía que dependiendo de la Corte Constitucional se sigue o no. O sea, yo estoy en vilo también, estoy viendo mañana a ver con qué amanecemos. ¿Cómo estás tú y qué es lo que tiene que pasar? No, qué es lo que tiene que pasar, no. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Va a pasar. Exacto. Y ese es un detalle no menor, Alondra, porque estamos en este momento frente a una situación en la que la pelota se encuentra en la cancha del Consejo Nacional Electoral, que ha dicho en los próximos días haremos ya una convocatoria oficial como lo manda la propia Constitución. Al mismo tiempo, actores interesados han presentado acciones de inconstitucionalidad para que la Corte Constitucional haga un control del decreto ejecutivo emitido por Guillermo Lasso. Sin embargo, Alondra, esto puede, como no pasar durante los días siguientes, puede tomar mucho tiempo, puede incluso ser una decisión que disguste a los accionantes y ratifique lo actuado por el Ejecutivo, generan una cantidad de escenarios posibles y lo único, en definitiva, cierto, es que convocado el proceso electoral, como ha sido ya una práctica frecuente en nuestro país, el CNE se constituye casi que en un tótem intocable como una de las principales autoridades y veremos en definitiva el proceso en marcha más allá de lo que se decida. Proceso que además terminará dentro de unos meses con un presidente y una asamblea solo para el periodo que resta hasta mayo del 2025. No es un adelanto electoral, como equivocadamente algunos sectores señalan, pues no vamos a elegir a nadie para que ocupe el cargo durante 4 años. Y del otro lado, mientras eso pasa también, no es que el presidente de la República puede por la vía del decreto ejecutivo hacer lo que le dé la gana y aprobar cuanta ley quiera. Únicamente decretos ley relativos a lo que significa la urgencia económica o la materia de urgencia económica y siempre con dictamen previo de la Corte Constitucional. Así mismo es. Y Mauricio, una de las últimas preguntas que te hago es, porque tú eres parte fundamental de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y yo sé que ustedes también están
siempre pendientes de lo que sucede en el legislativo, en el ejecutivo, están haciendo estudios, están haciendo análisis, encuestas, etcétera. ¿Me puedes decir, para poner en un balance, porque como comentaba, el asambleísta Jorge Pinto decía que prácticamente la culpa de que estemos como estamos en este país ha sido de la Asamblea, que no ha dejado gobernar a Lasso? ¿Me puedes hacer un balance de qué ha sido o qué ha hecho la Asamblea y cómo se distribuye este porcentaje de culpabilidad para saber quiénes tienen que asumir las consecuencias, mediante, obviamente, tu expertise? Alondra, la culpa tiene que repartirse en partes iguales. Y el problema es que declaraciones como las que mencionan tienen muy poco de autocrítica. Echarle el muerto, como se dice coloquialmente, a la Asamblea Nacional, cuando son contados con los dedos de una mano los proyectos de ley que han llegado desde el Ejecutivo y que han visto problemas en el Legislativo, es irresponsable. Como irresponsable es del Legislativo echarle la culpa de todos los problemas al presidente de la República, cuando nuestros honorables representantes han perdido el tiempo discutiendo si el bizcocho es rico o la guayusa energética, en lugar de aprobar proyectos de ley que nos ayuden a combatir la inseguridad, la falta de empleo o la corrupción. Así es que esa culpa tiene que repartirse en partes iguales. Y mira que la ciudadanía es lo suficientemente sabia para poner cada cosa en su lugar. El Ejecutivo, con pocos niveles de credibilidad y confianza por los suelos. El Legislativo, lo mismo. Las conclusiones están a la vista. Así es, las conclusiones están a la vista. Mauricio, me encanta siempre hablar contigo porque creo que contigo siempre también tengo autocrítica, tengo mucha imparcialidad también y sobre todo podemos hablar como ciudadanos. Gracias por esto y vamos a ver qué nos depara mañana. Pasado mañana, no sabemos. Imagínate que a mí me parece muy molestosa la alarma del celular, pero yo me levanto y veo Twitter y de repente veo esto y creo que ha sido la mejor alarma que me ha pasado el día de hoy para despertarme. Todo el día he estado así. Es un día intenso, ha sido un día bastante fuerte y se tomarán decisiones. Vamos a ver cuál es el rumbo del país. Gracias, Mauricio Alarcón. Gracias, Alondra. Un abrazo a la distancia y siempre a la orden. Un gusto estar acá contigo. Un gusto, Mauricio. Y bueno...